Muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación de los resultados del Índice Global de Competitividad que año a año elabora el Foro Económico Mundial. Esta bienvenida se las doy particularmente en nombre de nuestro decano Gastón Labadí, decano de esta Facultad de Administración y Ciencias Sociales, que por una indisposición temporal no puede estar con nosotros y me pidió que les diera entonces la más cordial bienvenida, y para todos aquellos que han venido colaborando con las encuestas que año a año permiten que Uruguay figure en este ranking, además nuestro reconocimiento. Sabemos el sacrificio que significa responder con conciencia a un cuestionario, por lo menos largo, no complicado, pero sí largo. Dicho todo esto, lo que me toca es explicar por qué nuestra universidad y nuestra facultad se convirtieron en instituciones socias del Foro Económico Mundial hace ya casi 15 años. Hace casi 15 años Uruguay no estaba tan en el horizonte, en la visión y en el conocimiento en el mundo, y sus méritos y virtudes, como dice nuestra Constitución, eran mucho menos conocidos que ahora. Reconozco que ahora también son poco conocidos y que a veces uno enfrenta la pregunta de Uruqué o Uruguat o Urucuá, pero lo que enfrentábamos hace 15 años era un desconocimiento muchísimo mayor. Las actividades desarrolladas por instituciones como Uruguay 21, etcétera, han contribuido a ir poniendo a Uruguay en el mapa, pero créanme que cuando empezamos estábamos en la periferia. Y era importante disponer de un indicador consistente, es decir, que no variaba de año en año, sino alguna vez cuando se tenía que renovar la metodología, y que nos permitiera compararnos con el año anterior o con el anterior, es decir, nuestra propia evolución, y que a la vez nos permitiera compararnos con otros países en una variedad de atributos, ustedes van a ver cuántos, de manera de saber cómo estábamos relativamente a, por ejemplo, nuestros compañeros de subcontinente o a los países en desarrollo o en general al conjunto de las naciones, como les decía, en una variedad muy grande de atributos. Y este índice de competitividad está relacionado con el hecho, y aquí me tengo que poner los lentes, me disculpan, pero si no, esto yo no lo veo, lo que quiere tratar de reflejar es el nivel de productividad y, por lo tanto, prosperidad, potencial de crecimiento de un país de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentra. Esto quiere decir, por ejemplo, que comparándolo con la evolución del aprendizaje de un ser humano, saber la tabla del 9 es muy importante si uno está en primaria, pero se da por sentado si uno está haciendo un posgrado. Es más, ya ni la usa. Por eso, el grado de exigencia que el índice tiene para determinados atributos más sofisticados es mayor cuanto más grande es el estado de desarrollo del país, y el estado de desarrollo lo mide, entre otras cosas, por el Producto Bruto Per Cápita. Y eso hace que Uruguay, de las 3 fases en que se encuentran todos estos países, está ubicado entre la fase 2 y la 3. En otras palabras, con nosotros son mucho más exigentes en cosas como sofisticación e innovación, y en cambio dan por sentados elementos en los cuales tenemos tradicionalmente muy buena calificación, como Estado de Derecho, instituciones, etcétera, etcétera.
El resultado final, que no es el resultado que hay que mirar, es que en esta rueda de encuestas y de confección del índice, Uruguay sube levemente y escala 7 puntos. Por las dudas, recuerden que esto es una comparación y que en la comparación no solo uno escala, sino que otros o no están en el índice o bajaron, y por lo tanto no todo es mérito nuestro. En realidad, si fuera por nuestra propia nota, está más o menos constante, como lo vamos a ver en un minuto. Pero lo que está claro es que esa variable de competitividad, que tiene determinantes institucionales, políticas, tiene factores que van desde la infraestructura hasta la sofisticación de los mercados financieros, inciden en la productividad, en el nivel de prosperidad y en el potencial de crecimiento. Y por eso es una cifra interesante para mirar. El índice está basado en una concepción de qué es lo que hace competitiva a una economía. Los requerimientos básicos, si ustedes quieren la tabla del 9, está compuesta por 5 atributos. Instituciones, lo que quiere decir algo así como el respeto por el Estado de Derecho y justicia independiente y elementos en los cuales Uruguay en general tiene una muy buena tradición. Infraestructura, es clarísimo. Entorno macroeconómico, políticas sin grandes, digamos, desequilibrios, ni en lo monetario, ni en lo fiscal, ni en lo externo, por lo menos. Y también los aspectos de salud y enseñanza primaria. Estos son requerimientos básicos. Si no tiene esto, es difícil que sea competitivo. Pero esto es la tabla del 9. No es lo que viene después, no sé, binomios y después vendrán ecuaciones cuadráticas. Pero después de estos atributos que sí hacen competitiva una economía, vienen otros que son los que se llaman promotores de eficiencia. Y ahí tenemos la educación superior y la capacitación, un mercado de bienes eficiente, un mercado laboral eficiente, un desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica y tamaño del mercado, no medido solo por el mercado doméstico, sino por el mercado al cual accede la economía de ese país. Y los últimos 2 factores, o pilares, que es como le llama el índice, son la sofisticación empresarial y la innovación. Estos ya son materias propias del posgrado, digamos, no de primaria, no de secundaria. ¿Y qué busca reflejar el índice de competitividad? Como dijimos, nivel de productividad, de prosperidad, potencial de crecimiento. Si ustedes miran las 3 gráficas que están ahí, van a ver a China, las 4 gráficas, China, Corea, Madagascar y Uruguay. El celeste es Uruguay. Y Uruguay, con sus bajas y subas, por supuesto, acá está reflejado el 2002, está en el medio, digamos, y queda a caballo de la etapa 2 y de la etapa 3 por su Producto Bruto. Y fíjense qué es lo que pasa. Uruguay enfrenta cada vez más exigencias por estar ahí. Aquellos factores que yo llamaba requerimientos básicos, institucionales, etcétera, son ponderados cada vez menos. Al comienzo, para un país que está en primaria, valen 40 o 60%. Cuando están en el posgrado, vale solo un 20%. Se da por sentado que saben la tabla del 9. En cambio, innovación, que es entre un 5%, un 5%, un 10%, en los países menos desarrollados, se pondera en un 30% en la etapa final. Y nosotros, que tenemos fortalezas
en los indicadores más básicos. Y algunas debilidades en los más sofisticados, vemos eso reflejado como un esfuerzo mayor para pasar a crecer en este índice. Aquí tienen todas las ponderaciones y ustedes van a tener acceso a este material, pero lo último que debo hacer yo es disuadirlos de participar en el diálogo comentando cada diapositiva. Para dar una idea de la metodología, este índice se viene elaborando desde el año 79, hay unos 140 países, estudia 114 variables, yo les dije una diversidad de atributos. Participan empresas representativas de cada país, una centena o un poco más de cada país. En Uruguay, en esta versión, encuestamos a 89 empresarios, siendo 90 la mediana por país. Hay dos insumos para hacer este índice. Las encuestas que ustedes contestaron y que muchos en el tejido económico de Uruguay contestaron, explica más o menos 2/3 del puntaje. Y el resto está explicado por los datos duros que son proporcionados por instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y que hablan del monto de las reservas brutas o del crecimiento del PBI, que no están sujetos a encuestas, o la inflación o elementos de ese tipo. Nosotros tuvimos que hacer nuestra muestra. Para este año tuvimos una muestra que, como ven ahí, se aproxima prácticamente a reflejar plenamente la división por sectores productivos de Uruguay. Nosotros tuvimos un 8% de respuestas en agricultura, cuando en la realidad podría haber sido un 10%, un 16% en la industria manufacturera, cuando podría haber sido un 13%, un 8% en la industria no manufacturera, que podía haber sido un 12%, un 69% en servicios, que podía haber sido un 65%, pero como ustedes ven, en 89 es casi imposible tener una correlación exacta. Pero tratamos de que hubiera empresas grandes y pequeñas, que el sector de actividad respondiera a esto, y que hubieran estado con o sin participación en la anterior ronda de encuestas, es decir, la del 2014. Estos son los del 2015. Y bueno, y los principales resultados, esto no es como la carrera de ayer de Fórmula 1, y no debemos solo mirar los resultados, pero lo cierto es que ahí Uruguay aparece cuarto en América Latina, 73 en el concierto global, con un puntaje, con una nota de 409, estaba 80 en el ranking anterior y seguimos estando a caballo de la etapa 2 y 3 de desarrollo, porque nuestro per cápita así lo indica. Quiero aclararles cuán importante es que los factores que explican la competitividad tienen persistencia a lo largo del tiempo. Los 10 primeros países de la tabla son los mismos desde hace bastante tiempo, y además la diferencia entre ellos es apenas 0,43 puntos, o sea, una décima de lo que Uruguay tiene como nota, como puntaje. En otra palabra, están todos apelotonados ahí, Hamilton, Rosberg, Vettel, etc. ¿Y quiénes tiene encima Uruguay en América Latina? Chile, Colombia y Perú. Por debajo, obviamente, están todos los otros, pero entre todos los otros, no sé, Brasil tiene el 75, Argentina el lugar 106, Venezuela el lugar 132, y hay una enorme densidad entre el primer y el tercer cuartil. Entre la posición 35 y la 105 hay solo 0,78 puntos de diferencia. Esto es
hay un pelotón de muchísimos países separados por pequeñísimas distancias, lo que significa que esos cambios que ocurren a 2 lugares después de la coma pueden hacer variar en 5 puntos la ubicación en el ranking como nada. Y según el foro, en América Latina, hay algunos, los más competitivos es Chile, y Brasil, que ha tenido una caída importante, está más o menos a la altura de Uruguay. Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela están por abajo, y solo Colombia y Perú, además de Chile, están por arriba. Ustedes ven aquí la nota. Esto es el resultado complexivo de haber tomado en cuenta esos 12 pilares, esas 114 variables. Bueno, y la nota de Uruguay, fíjense, respecto de Brasil es casi la misma, por lo menos a los ojos de alguien que no percibe distancias muy grandes. Y en realidad hay una diferencia importante con Chile, que tiene una nota 10% más grande, o con Argentina, que tiene una nota 10% más baja. Pero, por ejemplo, no sé, con muchos de los países la distancia es pequeña. Recordemos que nosotros estamos en esa faja de 2, a caballo entre 2 y 3, y que eso hace que otros países que tengan aún un índice superior al nuestro queden mejor representados. Los resultados para Uruguay muestran esto, la nota, esto es lo que resulta como la combinación de graduar todos esos 114 atributos, ha estado prácticamente estancada o apenas creciendo, digamos, durante todo este periodo desde el 2006. No miramos para atrás porque hubo un cambio de metodología en el 2006 y no queremos confundirlos, pero del 2006 ahora tenemos 10 observaciones y Uruguay anda ahí alrededor del 4, 408, 409, 410. Esa es la nota propia. El ranking, esto es el resultado de comparar nuestra nota con la nota de los otros 140 países reflejados en el ranking, fue variando y llegamos a estar en el 63 y ahora estamos en el 73, habiendo pegado un repunte desde el 2014, bastante interesante. Y esos resultados para Uruguay hay que matizarlos con 2 cosas. Hay 2 países que no fueron incluidos en esta edición y que estaban por arriba de nosotros, lo cual significa que es como si abandonaran 2 coches en la carrera de ayer, uno sube inmediatamente 2 lugares en el ranking sin que ello necesariamente resulte del mérito propio, sino de las circunstancias. Pero también cayeron algunos de los que estaban por arriba nuestro, allí están mencionados, y eso permitió parte de la mejora de la ubicación de Uruguay en este ranking. Si ustedes miran esta gráfica de tipo telaraña, van a ver que Uruguay está mejor que el promedio de América Latina en la mayoría de los pilares definidos por el foro. En instituciones, como dije muy al comienzo, vamos muy bien en preparación tecnológica, pero donde tenemos la peor de las notas en comparación con el continente y casi con el mundo es en eficiencia del mercado laboral. Acá ustedes tienen todas nuestras notas que ponderadas terminan en el 409 que mencioné. Ven que ninguna de las variaciones, si no me equivoco, ninguna ocurre antes de 2 lugares después del punto decimal. Son variaciones pequeñas de la nota de cada pilar y de la nota complexiva o global. Recién, estuvimos presentando, digamos, la metodología, creo que es interesante. Ahí tiene ahí la clasificación de Uruguay en cada uno de los 12 pilares, que como muy bien
ahora explicó, digamos, intentan medir el potencial, ¿no?, de donde estamos de crecer, ¿no? Eso es bien interesante, bien relevante entenderlo, lo que estamos haciendo, lo que mide el índice, que es medir el potencial de donde estoy, y eso es lo que clasifica, no es un indicador ordenal, digamos, donde están todos de las mismas condiciones y con las mismas ponderaciones. Entonces, ahí están las clasificaciones. Como ustedes ven, en las instituciones básicas estamos en el lugar 48, en el promedio de eficiencia 66, sofisticación e innovación 83, con algunos puntos críticos, que es eficiencia del mercado laboral. Nosotros en el trabajo procesamos toda esta información y tenemos un simulador en el cual, a los efectos posteriores de poder hacer trabajo de medir impacto de lo que se hace, podríamos jugar con cada uno de estos indicadores y ver en qué lugar estaríamos si mejoráramos tal u otra situación. Entonces, yo me voy a referir no a todos los pilares, porque sería muy larga, y me gustaría que esto fuera un diálogo con el mundo empresarial y con el mundo de responsables del gobierno sobre estos temas. Así que voy a referirme a 3 o 4, nada más, haciendo hincapié en sofisticación e innovación, porque se supone que es donde Uruguay tiene que hacer el mayor esfuerzo para seguir creciendo, digamos, porque estamos en una etapa como a $1.000, $2.000, $3.000, decir que nos consideren en la etapa 3, pero también podría pasar que si no hacemos las cosas bien podemos caer, digamos. Estamos en una situación intermedia, que muchas veces es un camino muy complicado, porque lo que hay que hacer para salir de donde estoy son una agenda de reformas y una agenda de actividades que son distintas a que si yo me encuentro en otro momento, y obviamente creo que eso es lo más relevante, y como ustedes observan aquí de las ponderaciones, lo más relevante, de nuestro punto de vista, es discutir temas de sofisticación e innovación, y obviamente algunas reflexiones sobre el mercado laboral, porque el indicador es muy duro, digamos, respecto, y tamaño de mercado. En lo demás no me voy a hacer reflexión. En todo caso, en la conversación, si quieren, lo podemos conversar, y obviamente que en el informe está el desarrollo de todos los pilares. Estabilidad macroeconómica es el único lugar en donde, como ustedes ven, los datos son 100% datos duros, ¿no? De hecho, este año Estados Unidos quedó un poco peor que Uruguay, ¿no? Creo que quedó en lugar 102 o 103 en los datos duros, cuando uno considera estas 4 variables, que es las que el indicador considera. No hay ninguna variable de tipo de cambio, porque bueno, intenta transferir, digamos, medir los fundamentos de largo plazo, de fondo, de lo que hace la prosperidad y el crecimiento de un país. Sí considera que obviamente tiene un entorno macroeconómico, y ahí, como ustedes pueden ver, los datos de inflación, de deuda y déficit fiscal nos clasifican en un lugar tira un poco para abajo del índice, porque estamos en 3 de los 4 menor, en un puntaje un poco elevado en la escala, y en calificación, bajo, perdón, en la escala. Y en la calificación crediticia del país, obviamente, que estamos bien en términos relativos, en lugar 53, pero bueno, este es el único lugar en donde el indicador de 12 variables toman consideraciones, datos 100% duros, y que nos está transmitiendo algún mensaje, que lo tiro, digamos, porque puede abrir alguna punta para discutir en el diálogo después sobre cómo puede afectar esto efectivamente la competitividad. Veamos, entonces, me voy a saltear, si no voy a ir uno por uno, porque podría ser esto hacerlo muy largo. Déjenme hacer alguna referencia sobre eficiencia del mercado laboral. Nosotros, en este dato, son 80% encuesta, 20% son datos duros, como verán. Es bastante consistente en los últimos años. ¿Qué es lo que considera este indicador? ¿Cuáles son las preguntas que hace? Las preguntas acá refieren a la capacidad de contratar personas con talento y con capacidades requeridas. Refiere preguntas a la flexibilidad para tener el relacionamiento, la capacidad de cooperación, las discusiones sobre si es posible o no fijar sueldos variables o por rendimiento o por medición de desempeño. Es decir, un conjunto de decisiones que le darían autonomía o capacidad de gestión al mundo empresarial en la relación con el mercado laboral. Y ese es el tipo de preguntas que hace, ¿no? Si existe la oferta suficiente de personal, etc. Eso es lo que está respondiendo básicamente la encuesta en este caso. Y bueno, esto es un tema interesante para debatir, digamos, por qué el mundo empresarial tiene esta percepción. Uno podría llegar a 2 conclusiones de la encuesta, cuando uno lee las respuestas uno a uno, y una refiere a que, obviamente, naturalmente, hay restricciones que son de oferta. Creo que en muchos de los sectores vinculados a crecimiento más moderno de la economía se ha encontrado con dificultades en lo que es el mercado, la oferta educativa y la oferta de formación profesional y de capacitación técnica o de capacidades en una economía del siglo XXI. Creo que hay restricciones, y eso lo siente y lo está transmitiendo en la encuesta el mercado, sobre el mercado laboral, el mundo empresarial. Y por otro lado, uno encuentra también, digamos, que el ámbito de
de flexibilidad o de cooperación para poder tomar decisiones que cambien el modelo funcional, la función de producción, en particular en los sectores no transables internacionalmente, uno encuentra muchas dificultades, ¿no? Uno encuentra bastantes problemas, digamos, en las respuestas que hacen a que si yo quisiera cambiar mi modelo organizacional o mi modelo funcional hacia una economía más vinculada al siglo XXI, más una economía del conocimiento, una economía en red, encontramos muchas restricciones, en particular en el sector no transable. Cuando digo no transable me refiero a todos los servicios internos que hay en el país, públicos o privados, uno encuentra ahí ciertas restricciones. Entonces, estos dos son los dos factores más relevantes que uno puede obtener de las respuestas y de la encuesta. O sea que este es un tema bien interesante para discutir, porque obviamente en una economía del conocimiento, una economía mucho más descentralizada, una economía en red, si uno quiere progresar en esto y vincularse al mundo de los servicios internacionales, necesita una flexibilidad y una capacitación del personal y la construcción de modelos de negocios que tienen que cambiar pautas tradicionales, y si eso no ocurre, se encuentran restricciones que hacen muy difícil el progreso. Pero bueno, en esto el mundo empresarial nos podrá hacer algunos comentarios más finos o interpretar de otra manera los resultados de la encuesta. El otro tema vinculado a sofisticación y de los negocios e innovación, en la preparación tecnológica, Uruguay, como ustedes ven, aparece bastante bien, tiene casi 5 de puntos y aparece en la encuesta en un lugar bastante relevante. Obviamente que el acceso a Internet y la infraestructura de comunicaciones a Internet que Uruguay ha montado es bien relevante, y en esto no estamos encontrando un problema de fondo, pero lo que vamos a ver, que tiene que ver también con el mundo de la educación o el mundo de la capacitación, es que como que está construida la infraestructura, el problema es que es una infraestructura que necesitamos que circulen en las rutas autos, pero en la infraestructura digital lo que necesitamos es que circule gente y modelos organizacionales, modelos de negocios sofisticados para que saquen provecho. Es decir, si tenemos construida toda la red, pero no tenemos ingenieros, no tenemos analistas, no tenemos modelos de negocios que se adapten, es como que nos está faltando algo en la ecuación, y eso es un poco la sensación que está planteada. Está la infraestructura tecnológica bastante avanzada, y Uruguay de hecho está muy bien posicionado en estos temas, pero nos está faltando el suficiente capital humano para que esto progrese. Yo al final les voy a mostrar una PPT que creo que es relevante para entender un poco mejor a qué me refiero con esto de los modelos de negocio y agregarle valor a la red en los negocios. El otro punto que aquí me quedó salteado, porque no quedó abierto, pero no importa, es el tamaño del mercado. Uruguay está en tamaño de mercado es un tamaño chico, no lo voy a explicar acá a ustedes. Por lo cual la apertura al mundo es esencial y necesitamos que ese aspecto esté considerado. O sea, hay una restricción hacia poder seguir creciendo si no crecemos los mercados. Por lo cual la inserción internacional es un factor muy importante, y bueno, luego conversaremos con Antonio un rato sobre estos temas, pero es bien relevante que este aspecto esté considerado. Yendo a sofisticación empresarial, que estamos en el lugar 83, fíjense que ahí dice, es uno de los pilares donde Uruguay ha tenido poco crecimiento y debe enfocarse a futuro. Continuar el desarrollo de cadena de valor, clúster y proveedores sectoriales serán elementos fundamentales para alcanzar ese objetivo. Eso es lo que interpreta el índice, es textual de ellos. Y en ese punto tenemos, en todo lo que tiene que ver con la construcción de modelos más sofisticados, estamos encontrándonos en una dificultad. No una dificultad, sino que estamos a mitad de tabla y estamos encontrando algunas restricciones para que esto desarrolle con mayor capacidad. Si esto lo sumamos a innovación, en donde Uruguay aparece con un 3,21, en donde la encuesta son 85% y los otros datos 14%, los factores más problemáticos, disponibilidad de científicos e ingenieros, estamos en el lugar 105 en el mundo. Ayer yo no sé si fue alguno de la muestra de ingeniería, que es una actividad bien interesante. Lo más interesante es que había que contar tesis doctoral en 180 segundos, lo cual era todo un reto bien importante para conversar, y lo lograban hacer, la verdad que lo lograron hacer. Pero bueno, capacidad para innovar 97, gasto de las compañías en investigación y desarrollo, estamos en el lugar 93. Hay una calidad de las instituciones de investigación más o menos razonable, creció 13 puntos, pero bueno, encontramos acá un factor bien relevante, ¿no? O sea que si uno suma y cruza, verán que la construcción de capacidades humanas, capital humano para crecer, estamos con un problema, estamos en un punto crítico, pero además, cuando uno lo suma con sofisticación de los negocios, estamos con algunos problemas para hacer negocios más complejos, con mayor valor agregado y más inserto al mundo, digamos. Ese es el punto, el diagnóstico más fuerte que uno surge de la encuesta y de algunos datos duros que estamos planteando.
Fíjense en una cosa lo que les quería señalar recién para entender, para hablar. Si uno mira esa gráfica, espero que... Esto es un aporte de los últimos días, un colega que se lo pedí prestado para mostrárselos a ustedes, pero si ustedes miran ahí creo que es bien relevante, no la tienen en la presentación que se lo enviamos a ustedes, disculpen porque lo agregué hace un rato. Los motivos de crecimiento, o sea, los países pueden crecer por 3 factores, por inversión en capital, por aumento de la mano de obra, o sea, la cantidad de gente que trabaja. Estas dos cosas pasaron en Uruguay en los últimos 10 años, aumentó la cantidad de personas que trabajan, casi 300.000 personas más trabajan en Uruguay entre el 2005 y el 2015, pasó a 1.400.000 y 1.100.000, o sea, son 300.000 personas que se incorporaron al mercado de trabajo en el mundo, en el sector privado, ¿no? Recuerden que hay casi 300.000 empleos públicos, o sea que es una cifra bien relevante, eso hace crecer el PBI. La inversión, obviamente Uruguay ha batido récord de inversión, casi al 23-24% en el último año, o sea que la inversión es bien relevante. Pero luego lo que hay que hacer es combinar, o sea, los factores que hacen, la combinación de esos factores, eso es innovación empresarial, eso es sofisticación empresarial. Eso es lo que produce el mayor valor agregado, eso es lo que nos diferencia de los países más desarrollados. Si ustedes lo miran en la gráfica, el azul, 3,7, el amarillo es los países que más crecieron, lo que creció el PBI es el amarillo. Los factores de producción, o sea, mano de obra y capital, es el color naranja. Explican 3,5 puntos, ¿sí? El azul es cómo combino eso, es la sofisticación de los negocios, es el valor de la innovación, es el hacer negocios nuevos, es el inventar Uber, Facebook, Google. Es decir, es las cosas más complicadas, ¿no? Eso es un intangible, no es tangible, no alcanza. Cuando uno mira Uruguay, no tengo el dato acá, pero créanme, se los mandamos después porque lo tenemos calculado, el azul de Uruguay es muy chiquito. O sea, lo que aportó en estos 10 años es la construcción de una combinación óptima, o sea, innovadora, de sofisticación, de nuevos negocios, que lo que hacen es crear, a partir de la combinación de trabajo y capital, eso es lo que hace el desarrollo. Fíjense, los países que menos crecen les da negativo a veces, ¿sí? Entonces, el reto que tenemos, y es un reto que lo tiene obviamente las políticas públicas, es un reto que lo tiene el mundo empresarial, porque necesitan emprendedores que quieran ser sofisticados, y es un mundo, y es la oferta de capital humano y de flexibilidades para repensar el mundo, los negocios, porque claro, si yo mantengo los procesos tradicionales, no voy a innovar, porque lo único que estoy haciendo es repitiendo más, que es invierto capital a un proceso productivo tradicional, le pongo mano de obra, mientras tira por algunos factores, eso camina, cuando quiero mantenerlo en el tiempo tenemos un problema. Con esto quería explicar, digamos, por qué le ponemos tanto hincapié a este factor, porque dado que estamos en un país que se supone en transición, este es el punto crítico para trabajar en donde la colaboración... Y acá, en este tema, el mundo universitario, el mundo empresarial y el mundo de las políticas públicas tienen una posibilidad de colaborar y de pensar esto en perspectiva. Entonces creo que es un reto bien relevante. No voy a poner acá, pero la relevancia de la innovación obviamente que es esencial en estos dos temas y por eso le hemos puesto tanto foco. No está tan separado del mercado laboral, porque obviamente que innovar también supone innovar en procesos. Y no puedo innovar en procesos si no lo puedo renovar esos procesos, si no puedo cambiar cómo hago las cosas. Entonces, para mí, o para nosotros, digamos, para el equipo de trabajo, es un tema bien relevante arriba de la mesa. No, me voy a saltear esto, solo les quiero para terminar, así podemos entrar al debate, para que entiendan lo que estamos haciendo. O sea, el trabajo que hacemos con la OR, que quiero reconocer a Fernando Chávez, está en el informe, y a Federico Monetti, que trabajan a full, contador egresado de la OR, Fernando, docente de la Cátedra de Proyectos de Inversión del ORT, trabajan con nosotros dos en trabajar en elaborar todo este informe, en realidad es el que hacen el trabajo más importante y relevante. Han construido un simulador bien interesante que creo que puede ayudar para trabajos futuros de focus group o de actividades de pensar políticas, en el cual podemos simular cómo avanzaría Uruguay si nosotros vamos cambiando de a uno o combinadamente las variables, ¿no? Ahí ustedes tienen algunos ejemplos de cómo podría Uruguay, qué impacto tendría una mejora en la eficiencia del mercado laboral o qué impacto tendría una mejora en la sofisticación de los negocios y cambiar el puntaje de 4.14 a 4.30 solamente. Fíjese que pasaríamos al lugar 56, o si cambiáramos en innovación de 4.20 a 4.48, pasaríamos al lugar 43 en esto. Es decir, se pueden trabajar los impactos para medir relaciones de costo-beneficio en las políticas que se estén llevando adelante como indicador. Es una agenda, esto no es full, uno podría construir, y de hecho nosotros estamos trabajando, en el caso de innovación hay otras encuestas, hay múltiples encuestas en el mundo, digamos, que
que pueden ayudar en muchos de los 12 vertientes del indicador, como también hay datos duros, y creo que es un reto que tenemos en el mundo académico de construir datos duros que vayan más allá de la encuesta, que puedan permitir. El problema de los datos duros es que tenemos que hacerlos también, son útiles si podemos compararlos con otros, porque esto al final, si no lo hace más nadie en el mundo, es muy difícil saber el valor de lo que hacemos, pero creo que hay una oportunidad de trabajar en forma de colaboración entre los tres ámbitos para mejorar en esto. Y bueno, una reflexión final, además de los aspectos a mejorar identificados en el sector empresarial, creemos que hay dos desafíos fundamentales para mejorar nuestra competitividad estructural, digamos, ¿no? Una es buscar alternativas para diversificar los mercados de exportación de bienes y servicios, procurando además mejorar nuestro posicionamiento respecto a competidores directos. Y por lo otro, potenciar y profundizar las herramientas y factores para el desarrollo de la innovación y la sofisticación pública y privada, clave para mejorar la productividad y la competitividad, facilitando el desarrollo e introducción de productos y servicios nuevos y de mayor valor agregado en el mercado. Aquí tienen el tamaño del mercado, obviamente es una obviedad nuestro tamaño. Acá lo que hicimos es un trabajo, creo que es interesante y que puede ser útil también, que es compararnos, en esto de compararnos con dos situaciones. El escenario competitivo, destinos de exportación y competidores. Uno podría pensar acá, ¿qué tan competitivos son los países a los cuales le exportamos? Es decir, desearíamos tener países a los que le exportamos que sean competitivos y que crezcan, porque si son más potenciales es más probable que nos compren y que no tengamos problemas, digamos, como podemos estar viviendo ahora con la situación, por ejemplo, de Venezuela, digamos, ¿no? No es lo mismo exportarle a un país que crece que a un país que no crece. Y lo otro que hicimos es, con los que compiten con nosotros en esos mercados, cómo están respecto a Uruguay. Creo que es una cosa a observar y a llevarlo en cuenta. En ese caso, destino de exportación, como ustedes verán, ahí están clasificados los países a los cuales Uruguay le exporta, no todos, algunos que son relevantes, vinculados a en qué categoría se encuentran y cómo está su situación. Obviamente tenemos países desarrollados y otros países como Rusia, China, Brasil, Argentina, en el caso de Brasil y Argentina, que han caído y que si tienen problema de competitividad, en el caso más que nada de Brasil, para nosotros puede ser un problema. Creo que esto puede ser esta técnica o complementada, una cosa interesante de poder ir evaluando cómo le va a los mercados más con un análisis prospectivo. Lo mismo con nuestros competidores. Obviamente nuestros competidores están casi todos, los que son de Oceanía, mejor que nosotros, y los de la región, que podrían estar compitiendo en temas de servicio, vienen mejorando aceleradamente, como Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, en relación a Uruguay. Y bueno, Brasil y Argentina están ahí en una situación un poco peor, pero obviamente que van a enfrentarnos los mercados de commodity a alguna presión dada su situación. O sea que acá hay un análisis en donde cómo está Uruguay, que puede ser útil para hacer análisis prospectivo. Y lo otro que hicimos, nada más un análisis, dado que estuvo arriba de la mesa la discusión con el TISA, en cómo estaban los países que son TISA. Los países TISA, como dice ahí, el 92% de los participantes están mejor posicionados que Uruguay, o sea que son mercados muy potentes. Y de los 7 países latinoamericanos que están en el TISA, 6 están por encima de Uruguay, salvo Paraguay. Es decir, esto también hace a la competitividad. Al final esto es un juego en donde estamos todos yendo por mercados que no son infinitos, y parece otro tema relevante que surge de la encuesta, cómo se perciben en datos objetivos y subjetivos estos distintos mercados. Así que acá hay otro análisis que agregamos, que estos distintos no estaban los años anteriores, y creo que es un esfuerzo que hicieron los analistas interesante. Esto fue hecho acá, no está en la encuesta global, o sea, es un trabajo interno que hicimos en la universidad. ¿Cómo encara, cómo uno entiende estos ejercicios como el índice de competitividad global, y otros de naturaleza algo similar, como pueden ser el Doing Business, aunque con un foco distinto? Es bien sabido y se han indicado sistemáticamente limitaciones importantes en este tipo de ejercicio, pero en realidad las limitaciones hacen a la naturaleza de tener que medir tantas variables en tantos países. Entonces obviamente ese ejercicio va a tener limitaciones. No obstante, yo entiendo que en términos generales este tipo de ejercicios es muy valioso, tanto para ver cómo evoluciona el país respecto de sí mismo y también cómo evoluciona respecto de otros países en el resto del mundo. O sea, tanto en términos absolutos como en términos relativos, esta es una vía que nos va a aportar siempre una agenda en principio relevante. Después habrá que hacer algunas puntualizaciones, algunos ajustes, pero entiendo que más allá de esas limitaciones que mencionaba, el ejercicio es efectivamente muy relevante y es un aporte importante a efectos de definir una agenda de trabajo que obviamente tiene que ser además una agenda de trabajo público-privada. Yo creo que respecto de lo que señalaba Bruno,
y quisiera hacer algunos comentarios sobre ese punto que tiene que ver con avanzar en materia de sofisticación e innovación. Yo entiendo que Uruguay está maduro para efectivamente dar ese paso y de hecho quizás no están hoy todo lo correlacionadas que deberían nuestros instrumentos y nuestros niveles de sofisticación e innovación con las condiciones que tenemos nosotros para sofisticarnos e innovar. O sea, Uruguay quizás tiene, sobre todo, y puede ser dicho desde el lado de los instrumentos públicos, instrumentos que no hacen justicia con las condiciones que tiene efectivamente el país para desarrollarse. Yo creo que uno puede identificar algunas líneas de trabajo que claramente se ajustan a lo que se está planteando. Por ejemplo, una primera línea de trabajo, nosotros tenemos instrumentos que nos faltan. Típicamente podemos hablar de, y quisiera citar un par de casos. Uruguay ha avanzado y ya puede considerar relativamente bien constituido un sistema de incubadoras que está bien evaluado, que ha sido exitoso. Luego de esa fase de incubación hay algunos instrumentos de apoyo, tanto públicos como privados. La ANI tiene fondos para que esas empresas continúen con su evolución, pero no tenemos hoy un instrumento que apoye lo que sería el gran salto de esas empresas a convertirse en empresas de clase mundial. O sea, no tenemos lo que otros países ya tienen, que son fondos de capital de riesgo que permitan efectivamente potenciar empresas que tienen altas perspectivas de crecimiento, empresas potencialmente muy dinámicas, pero que al mismo tiempo asociado a eso hay también un alto nivel de riesgo y un alto potencial de fracaso. Bueno, Uruguay no tiene un fondo de capital de riesgo, ese es un aspecto que entiendo que es relevante, es un aspecto que en este momento varias instituciones están trabajando, la ANI, la ANI, la ANDE, el LATU, en constituir un fondo potente en esa materia. Otro punto tiene que ver con el trabajo en materia de atracción de inversiones, o sea, el Instituto Uruguay 21 en particular ha sido muy exitoso en el tema de atraer inversiones. Todos tenemos claro cuáles son los beneficios potenciales de la inversión extranjera directa. Todos sabemos cuáles son esos derrames potenciales, pero también sabemos que los derrames no son automáticos. Entonces, nos ha faltado complementar esa estrategia exitosa en materia de promoción con otra serie de instrumentos que llevan a llevar a la práctica y hacer realidad esos derrames. Instrumentos como desarrollo de proveedores, instrumentos como facilitación de encadenamientos, asociatividad, para fomentar transferencias de tecnología y de capacidades. Tuvimos en su momento un programa de clústeres. A mi gusto, el programa de clústeres fue demasiado extendido, no supo hacer foco en los casos que efectivamente tenían más potencialidad, dada la metodología, lo que implica la metodología de clústeres. O sea, uno de los pasos para la sofisticación e innovación es justamente el desarrollo de este tipo de conglomerados. Entonces, en primer lugar, para esa sofisticación e innovación hay instrumentos que nos están faltando o que son muy incipientes y en los que podríamos avanzar. Una segunda vía puede ser que, entiendo, hay instrumentos que tenemos, que tienen recursos, que están bien financiados, pero que quizás no los estamos encarando con justamente esa dimensión en materia de innovación, en materia de atracción de inversiones o en materia de inserción internacional. Por ejemplo, tenemos instrumentos en materia de capacitación que cuentan con recursos, pero quizás no hemos asumido todavía, y eso entiendo yo es una falta muy importante, el papel que tiene la capacitación en materia de atracción de inversiones, sofisticación e innovación. O sea, tenemos que incorporar en esos instrumentos esas otras dimensiones que son absolutamente críticas. Otro aspecto en esta materia, atracción de talento. O sea, nosotros no tenemos necesariamente constituidas las facilidades necesarias para atracción de talento. O sea, una vía para resolver o intentar cerrar brechas en materia de recursos humanos tiene que ver con la capacitación, con la educación, pero también no podemos estar cerrados a la opción, obviamente, de atraer talento desde el exterior. Y no me quiero extender mucho más. Hay un tercer punto que creo que hace a la organización institucional que debería estar detrás de este paso hacia la sofisticación e innovación. En primer lugar,
entiendo que es evidente que acá hay un papel importante del sector público. ¿De qué temas estamos hablando? De investigación y desarrollo, de innovación, de transferencia de tecnologías, de capacitación. Bueno, todos son temas donde claramente los fallos de mercado abundan y por lo tanto hay un rol necesario del sector público. A su vez son cada vez temas más multidimensionales, o sea, la competitividad es obviamente cada vez un tema más complejo, más multidimensional, que involucra más actores y probablemente de la misma manera que nuestros instrumentos están atrasados respecto de nuestras condiciones y nuestras potencialidades para el desarrollo, también tenemos una institucionalidad que no está preparada para abordar esos desafíos y en ese sentido es que se ha planteado conformar un sistema nacional de competitividad como en principio, una organización del lado del sector público para permitir la necesaria articulación y coordinación entre las instituciones y abordar así estos fenómenos multidimensionales, pero que obviamente no puede dejar de lado que se necesita también una organización espejo similar del lado del sector privado para efectivamente poder establecer ese diálogo, porque de lo contrario no va a ser posible avanzar en estos desafíos o no va a ser posible avanzar en estos desafíos en la velocidad que nuestra situación necesita. En definitiva, entiendo que tenemos que ir hacia niveles de focalización cada vez más estrictos en las políticas que desarrollamos. No es solo un tema de recursos, es también un tema de cómo utilizamos los recursos y cómo los vamos alineando cada vez más a nuestros objetivos de desarrollo. Y un aspecto que entiendo que no hemos aún sido todo lo estrictos que deberíamos ser en su aplicación es el tema de que esa institucionalidad debe también redundar en mejores mecanismos de evaluación y monitoreo. Tenemos que medirnos mucho más, este índice, este tipo de ejercicios son útiles a esos efectos, o sea, tenemos que medirnos mucho más, evaluar mucho más, ajustar mucho más las políticas que estamos aplicando. Esos son, en principio, mis comentarios. Sinceramente, digo, es un aporte muy importante que está haciendo la universidad y que hace, sin duda alguna, el indicador yo creo que, digo, inclusive los resultados muestran que es altamente eficiente, porque cuando vemos la calificación de Uruguay vemos prácticamente en estos casi 10 años digo, una estabilidad bastante marcada y un poco, si se quiere, el lugar se da capaz que más por los movimientos que tienen otros que por los propios nuestros mismos, ¿no? Eso creo que nos da un primer indicador de competitividad, ¿no? O sea, acá hay otro factor, sin duda alguna, digo, que juega mucho en el día a día, que es los costos internos y el tema del tipo de cambio. Sin duda alguna que para contrarrestar la caída que hemos tenido en ese otro rubro de competitividad, este indicador tendría que haber evolucionado, tendríamos que estar prácticamente entre los 10 primeros para poder decir que seguimos avanzando. Lamentablemente, este año sin duda alguna no es bueno, en particular para el sector exportador. Y realmente creo que en cuanto a lo propio de los indicadores, la preocupación, y lo hemos manejado varias veces, inclusive con el ministro de Trabajo, inclusive digo, en los distintos aspectos, es la eficiencia del sector laboral, ¿no? Y increíblemente, pese a que creemos todos digo, que es un país de diálogo, que es un país en el cual todos nos vemos en los distintos ambientes que frecuentamos, ahí se muestra que creo que en colaboración de empresarios, trabajadores, estamos en el lugar 38, o sea, digo, somos los peores de la escuela en eso, ¿no? Y realmente eso creo yo que tiene que ser algo que nos toque, no solo porque como bien está hecho y analizado por acá por los analistas, la importancia que puede tener eso para mejorar en el tema sino porque realmente es hoy un factor muy preocupante para las inversiones y para todo el desarrollo del país. Creo que ahí tiene que haber un llamado, y ojo, digo, creo que
El problema es básicamente de los empresarios, el gobierno y los trabajadores, que no logramos tener, salvo contadas excepciones, este es un problema que se ve acá y que tiene que ser un llamador para decir, miren, digo, no puede ser, y se ve también en la práctica, ¿no? O sea, llevamos un Consejo de Salarios que debería haber empezado con acuerdos en julio, prácticamente no ha evolucionado. Vemos la conflictividad que hay en todo el gobierno central, en particular en el tema de enseñanza. Creo que eso es un factor que salta acá, pero también nos debe llevar a atacar los problemas. Compartimos mucho con Álvaro todo el tema de competitividad, pensando al futuro, en darle la importancia que esto tiene, pero creo que no podemos tampoco perder esas oportunidades que se dan de las mejoras y del trabajo en el corto plazo. Porque realmente ahora, espero errarle, pero tenemos una etapa con dificultades, o sea, tenemos una etapa en la cual estamos en repecho. Y entonces es importante las cosas que se pueden empezar a solucionar, tratar de trabajar capaz que con objetivos no tan a largo plazo, pero sí con objetivos que pueden ser importantes en el corto plazo, de que la competitividad sea por el lado del tipo de cambio o de los valores del país, llamémosle en cuanto a costos, y sea en este tipo de factor que también incide, tratar de solucionarlos, porque para atraer inversiones, digo, el país tuvo una característica que se dio en los años pasados, que no se repite ahora, o sea, digo, han cambiado. Entonces tenemos que buscar otros factores. Yo creo que hay que analizar bien si no tenemos que mejorar e incentivar más a la inversión, que es un factor clave en esto, porque sin duda alguna las condicionantes van a ser otras, no solo del lado de mirando Uruguay, sino mirando el mundo, porque sabemos que seguramente el año próximo o final de empiecen aumento de tasas en países desarrollados. Todo eso nos va a cambiar y entonces tenemos que reaccionar también a esos cambios. Entonces, si bien me parece muy bien ese marco, mirando al futuro, creo que tenemos que ir también a lo micro, porque somos un país, o sea, en el tema de innovación, sin duda alguna que hay que trabajar, pero también el tamaño del mercado es un factor que nos juega en todos los aspectos, no solamente en las posibilidades de desarrollar el mercado local. Y todas esas cosas creo que las tenemos que tener presentes y yo creo que este es un muy buen diagnóstico. Vemos que el país está en este sentido o en este análisis de la competitividad estable. Tenemos que mejorar esto y tenemos que también no olvidarnos del día a día porque sin duda que hay temas importantes como la inflación, etcétera, pero creemos que en un caso con un país como Uruguay tan chico, que tiene que estar relacionado al mundo, esto es clave. Otro tema que quiero resaltar, que está muy bien expresado ahí, es el cuanto al relacionamiento internacional del país y los acuerdos. Estamos llegando al 5%, o sea, tenemos acuerdo con el 5%, llamémosle, del PBI mundial, cuando Chile creo que tiene algo así como el 60, 70. Realmente digo, cuando uno se compara contra los competidores y eso, sí, estamos mejor que Argentina y Venezuela. Estamos cabeza a cabeza con Brasil, pero creo que eso no debería considerarse ningún logro. Creo que tenemos que, con las características que el país tiene, apuntar a mucho más. En el tema en particular de acuerdos,
tenemos que hacer un esfuerzo particularmente importante, porque hoy estamos entrando en distintos mercados con una carga, o sea, con un quilaje mucho mayor que nuestros competidores. O sea, hoy Australia, Nueva Zelanda tienen acuerdos con China. La Unión Europea está negociando un acuerdo también con Estados Unidos. No tenemos acceso a se pagan muchos recargos, perdemos muchas oportunidades fruto de eso. Y creo que ahí hemos estado estancados en estos últimos años, y en este tema el mundo ha avanzado y está avanzando. Todos sabemos el tema del Pacífico y todos los acuerdos que se están negociando, y no podemos seguir más estando estancados, porque eso nos implica retroceder. Entonces, básicamente, digo, esas son algunas consideraciones que quería hacer, que creo que nos aporta mucho estos indicadores, nos aporta mucho todo el análisis que hicieron de cómo pueden incidir determinados factores para ir mejorando, y tenemos que empezar a trabajar también en el corto plazo para atender esas dolencias, que sin duda alguna no serán las soluciones del futuro, pero vaya si nos van a cambiar el momento. Reconocer el esfuerzo de la Universidad Ordi y de CPA Ferrer por el trabajo. Está medio complicado hablar de competitividad y eficiencia si uno llega media hora tarde, pero bueno, tema doméstico ahí que espero sepan, bueno, sí, es verdad. Perdón, sepan comprender. Bueno, pero en todo caso, ahí va, sí, es verdad, disculpen. Pero en todo caso, desde el sector público, en particular de Uruguay 21, por supuesto que tenemos una preocupación, una atención, diría, permanente por el mantenimiento y mejora de las condiciones de competitividad más allá de la coyuntura, ¿no? Más allá de la coyuntura económica. La aplicación de políticas públicas o el estímulo a las políticas públicas en lo que tiene que ver con el aumento de la competitividad, tiene que ver con la infraestructura tecnológica, los recursos humanos, el acceso al financiamiento, los incentivos. Vamos a hacer algún comentario sobre eso y cómo venimos trabajando con el embrión del sistema de competitividad justamente para mejorarlos. En todo caso, Álvaro hacía alguna referencia al final. Uno de los temas que más se tiene en cuenta en los resultados de la encuesta justamente es la fortaleza de la institucionalidad, y en ese sentido nosotros creemos que la ley que está, no diría en discusión, porque ahora está un poco apartada en función de la discusión presupuestal, pero que seguramente va a estar en discusión en breve, que crea el Sistema Nacional de Competitividad, va a ser un aporte en ese sentido, va a permitir que las políticas públicas se unifiquen y se coordinen, y seguramente eso implica un aumento en la competitividad tanto en la producción de bienes y de servicios. Pensamos que en la medida que eso suceda, una serie de agencias, instrumentos, como el caso de Uruguay 21 o la ANDE, que preside Álvaro, van a hacer instrumentos válidos o más válidos para llevar adelante las políticas del sector público sin dejar de lado, y eso es clave, y desde el Uruguay 21 es algo que permanentemente estamos evaluando y teniendo en consideración, y es el hecho de que en la medida que no seamos herramientas válida del sector privado no tenemos razón de ser, y en ese sentido hay que poner mucho foco. Con respecto al informe, hay algunas condiciones actuales que favorecen la posición del informe. Los rankings a nivel internacional es algo que nosotros cuando hacemos las presentaciones siempre las tenemos en cuenta, sobre todo a nivel latinoamericano. En la mayoría de los rankings estamos muy bien, peleando cabeza a cabeza con Chile, y en el caso que sea latinoamericano también con Costa Rica. Los niveles de acceso a infraestructura tecnológica, sin duda, en el pilar justamente que habla de preparación tecnológica se tienen en cuenta esos puntos. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mercado financiero, los avances que logramos en el Foro Global de Transparencia, y que sin duda son algunas de las razones que explican el hecho de que hoy hayamos recuperado rápidamente el grado inversor, y que cuando nuestros vecinos lo pierden, nosotros logramos mejorarlo. Y esos son valores que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, hablarle de algunas de las herramientas que tenemos y que estamos evaluando ya con
con el futuro Sistema Nacional de Competitividad, pero Uruguay hoy, sobre todo desde Uruguay 21, tenemos algunas herramientas para aplicar sobre todo a la micro y pequeña empresa. Nosotros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay unas 2.000 empresas, un poquito menos, pero casi 2.000 empresas que representan el 90% prácticamente del sector exportador. Seguramente no son las que impactan en la economía del país, pero hay que tenerlas en cuenta. Son empresas muchas veces familiares, de escala pequeña, pero el cambio cualitativo que se da en la vida, no solo en la vida empresarial, sino en la vida de esas personas, cuando logran acceder al mercado exportador, es un cambio importante, de mejora, por supuesto. Y en ese sentido, nosotros cada vez más, y gracias al trabajo que venimos realizando, decía, con el futuro Sistema Nacional de Competitividad, estamos tratando de ver todas esas herramientas que aplicamos justamente como un sistema que va desde la promoción de la cultura exportadora de las empresas, y eso lo hacemos en todo el país. En lo que va del año hemos estado en Melo, en Rocha, en Maldonado, vamos a ir la semana que viene a Florida y a San José, y eso lo hacemos en acuerdo con las intendencias y con las asociaciones comerciales, promoviendo justamente la cultura exportadora, o con talleres de acceso a mercados en particular, o vinculados a giras. Por ejemplo, el día de mañana se va hoy Álvaro. ¿Hoy te vas, Álvaro? Nuestro gerente general, Álvaro Chauspe, participa en la delegación presidencial que va a viajar a Francia y a Japón. Realizamos talleres en acuerdo con la Cámara Uruguayo-Francesa y en acuerdo con la Embajada de Japón, talleres de acceso a los mercados. También aplicando de alguna manera subsidios, aplicando fondos, el caso de FODIME, que es una herramienta que permite, por un lado, la ampliación y la profundización del acceso a los mercados de las empresas y el armado de planes de negocios, o ProExport. En lo que va del año aplicamos ya más de $500.000, hay como unas 250 empresas que se han visto beneficiadas, y eso lo hacemos en acuerdo con el sector público y privado. La Unión de Exportadores, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias participan en la selección de las empresas beneficiarias. Digamos, y ahora estamos en una etapa de evaluar cuál es el impacto, pero hay que hacerlo. Lo mismo con el tema de recursos humanos, por ahí comentaba sobre el hecho de fomentar justamente la capacidad de recursos humanos como forma de acercar inversiones. Un ejemplo muy claro es el de la BASF alemana, donde la erradicación de la inversión se hizo en función de acuerdos previos que había para, a través de Finishing School, que venimos realizando desde el programa Servicios Globales de Uruguay 21, permitió justamente que esta empresa se acercara. El programa Servicios Globales lo venimos ejecutando con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y hemos seleccionado algunas áreas en particular, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y comunicación, salud y farma, en materia de asesoramiento de infraestructura, tanto ingeniería como arquitectura, y asesoramiento legal y financiero, y eso lo hacemos desde el programa. Algunos temas que tienen que ver con la institucionalidad y no solo con la competitividad, sino también que es competitividad también, que es la mejora de los procesos administrativos, como la ventanilla única de comercio exterior, donde Uruguay es de los países que está mejor ubicado en este momento en la región. Y para terminar, y no monopolizar el uso de la palabra también, yo no diría que es una herramienta más, sino que es transversal a todos, y es la necesidad de trabajar y de profundizar, digamos, el trabajo en materia de posicionamiento de nuestra marca país. Esta ley que crea el Sistema Nacional de Competitividad reafirma el rol de Uruguay 21 en esa materia. Hoy hay unas 150 empresas con perfil exportador, exportadoras de bienes y servicios, que adhirieron al uso de la marca. La marca es una plataforma en la cual las empresas se apoyan para profundizar, para mejorar el acceso al mercado. Es una plataforma que nos permite acercar inversores. Como decimos nosotros, lo que tratamos de hacer ahí es canalizar o de alguna manera trasladar lo que es la calidad de vida que hay en el país. Por eso hablamos de invertir, de visitar el país, de venir a vivir. Un ejemplo muy claro de eso es la actividad que hemos realizado durante todos estos meses y que culmina el próximo sábado en la Expo Milán, donde Uruguay se ha posicionado como un país exportador de alimentos de calidad. Y cuando hablamos de alimentos, tradicionalmente hablamos solo de commodities, pero hoy Uruguay cuando exporta carne, por ejemplo, exporta mucho más que eso, exporta trazabilidad, mejoramiento genético, salud animal, la calidad de nuestros granos, y eso nos está posicionado como un país exportador de alimentos, pero de alta gama. Los comentarios en general es: la carne uruguaya es cara, pero vale la pena pagarla. Eso, en la Expo Milán vale la pena pagarla, es la mejor que hay en la Expo, y eso es lo que estamos buscando de alguna manera,
posicionarnos como un productor de alimentos de alta gama, o lo que tiene que ver con un país preocupado por las energías renovables y, ¿por qué no?, también lo que es una agenda de derechos humanos, una agenda inclusiva que nos posiciona también como un país, y eso permite mejorar justamente el posicionamiento de marca. Los datos recientes que tenemos del 2014 de Nation Brands 2014, de que realiza todos los años Brand Financial Nations, nos ubica en el puesto 74, 2 puntos por arriba del pasado año. Nuestro valor de marca aumentó un 14% y creo que eso indica de alguna manera que vamos en el buen camino, así que también aprovecho la oportunidad para invitarlos a sumarse al trabajo de la marca ISPA, que es un trabajo compartido, que es un trabajo, por supuesto, del sector público, del sector privado, en particular del sector exportador, de la academia y de los comunicadores y, bueno, de la sociedad toda. Tú hablabas de debate, bueno, más que debate, yo creo que reconocer el esfuerzo que se hace por la divulgación de estos datos por parte de la Universidad Ort, y en todo caso, más allá que en algunos estamos bien y en otros no tanto, como bien señalaba recién que dijo, tienen que ser una herramienta para analizar, para trabajar y seguir mejorando. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, muchas gracias por invitarnos a participar. Me parece que este tipo de ámbitos, como bien se dijo acá, son sumamente importantes porque, por un lado, nos permite ver las diferentes visiones que tenemos aquellos que estamos tanto en el sector público como en el sector privado, cosa que es estratégico, yo diría, para que compartamos qué es lo que estamos viendo cada uno de nuestros sectores de la situación nuestra. Y en segundo lugar, nos permite tener una radiografía nuestra, ¿no?, de cuáles son más allá de que cada uno de nosotros, nuestros sectores, hoy sabe dónde le está apretando el zapato, pero también permite tener una visión general de todo lo que hace a la productividad y a la competitividad de lo que es Uruguay. Yendo a la visión que tenemos en nuestro sector, digamos, a nadie escapa el crecimiento que ha tenido nuestro sector en los últimos 15 años. Digamos, basta ir a ver, por ejemplo, en el sector de los granos, donde hemos pasado de producir 1 millón de toneladas a pasar a producir 6,5 millones de toneladas. Y bueno, acá cuando uno analiza las causas por las cuales se dio esta circunstancia, hay causas varias. Digamos, si bien es cierto que uno puede decir, bueno, ha habido un aumento del valor de los commodities que ha permitido eso, también es cierto que ha habido cosas como, por ejemplo, como se dijo acá, la ley de inversiones que apalancó, o mismo el sistema financiero uruguayo que ha permitido de alguna manera darle soporte a todo este crecimiento que ha tenido el sector nuestro. Dicho esto, yo creo que hoy tenemos una responsabilidad, los que estamos acá parados, mirando, bueno, cuáles son los índices de ocupación que tiene el país, cuál es el PBI por cápita que tiene el país y dónde debemos de trabajar para que esto continuemos mejorando. Digamos, yo creo que no nos tenemos que quedar en el maracanazo con todo lo que hemos tenido, sino que el objetivo tiene que ser trabajar hacia el futuro. Y cuando uno comienza a mirar las cosas hacia adelante, empiezan a aparecer cosas como las que sean los índices que muestran, y una de ellas que creo que es muy importante y creo que todos hicieron referencia, que es el tema de la educación. Y yo iría un paso más atrás de cuando ustedes hicieron referencia a la capacitación, a las capacidades que tiene nuestra gente. Yo iría a un problema que, por lo menos a mí en lo particular, y que estoy muy involucrado en lo que es el interior del país, que hace a la diserción de las áreas, los estudiantes en el área secundaria, que a partir de ahí bueno, permite que todo el resto de nuestra gente tengamos una mayor base. Y la realidad es que cuando uno ve esta problemática, uno dice, bueno, ¿dónde está la estrategia? Y la verdad es que cuando se plantea eso no encuentras muchas respuestas
hoy ni digamos, en ninguno de nosotros. Entonces uno dice, bueno, evidentemente acá tenemos un punto importante en el que tenemos que trabajar, porque si queremos tener más ingenieros, queremos tener más gente capacitada para las diferentes áreas que necesitamos continuar creciendo, si queremos tener mayores niveles de innovación, evidentemente tenemos que aumentar el nivel de gente capacitada y para eso debemos ampliar la base de gente que se está capacitando. Creo que ese es un tema que es bien importante y que debería estar en la agenda de todos, no solamente de los partidos políticos, sino que de todos los sectores sociales. El segundo tema que para nosotros es muy importante es todo aquello que haga al área de infraestructura. Si bien es cierto que yo diría en el último tiempo uno empieza a ver que una estrategia desde dónde se van a mejorar las infraestructuras que tiene el país, llámese a nivel de rutas, de caminos, de puertos. La realidad que en los últimos 10, 15 años, como hemos venido diciendo, el crecimiento que se dio de la producción, llámese granos, madera, carne, leche, no se vio acompañado con un nivel de inversiones que soportar ese crecimiento. Y la realidad que hoy eso está resultando un cuello de botella. Entonces, es clave que todo lo que hoy se está hablando de las inversiones y de PPP se pueda ejecutar en el corto plazo para mejorar esta competitividad, que como se dijo es uno de los puntos donde debemos mejorar. El tercer punto, yo diría, como también se comentó acá, es el tema de los costos internos. Y para no polemizar, no estamos hablando del costo del salario, sino que estamos hablando de costos como pueden ser el combustible. El combustible, hoy en día, ustedes saben que es, sobre todo en los negocios de commodity, es un tema que es bastante determinante. Cuando uno tiene que mover la producción 400, 500 kilómetros de un puerto, que digamos que en países competitivos nuestros son distancias medias, nosotros tenemos costos que, por ejemplo, para situarlo con Estados Unidos, lo que nos cuesta ir de Paysandú a Nueva Palmira tiene el mismo costo que puede ir de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos. Y eso es competitividad. Entonces, es un tema donde creo que, si bien es cierto que hay determinadas variables, estas variables, o en este caso, debemos de darle una mirada y alinearlos a una estrategia, porque si la definición del país es que una de las áreas es las exportaciones, por más que no estemos poniendo foco en la cantidad, sino en la calidad de nuestros productos, indudablemente cuando hablamos de un commodity, y en este caso, por ejemplo, no es lo mismo que nos ocurre cuando tenemos un producto que vale $500 la tonelada y un costo del flete de $40, que cuando tenemos un producto que vale $300 la tonelada y continúa los $40 de costo de flete. Entonces, evidentemente, ahí tenemos una oportunidad de mejora. Y yo diría que otro punto no menor para las empresas es qué es lo que pasa con todo aquello que hace a la normativa. Es decir, en el sector nuestro, básicamente, el país está teniendo desarrollo y necesita adecuar la normativa vigente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la productividad? Y sí tiene que ver, porque tiene que ver con cómo se hacen las inversiones, tiene que ver dónde se están aplicando los impuestos, tiene que ver con el nivel de contingencia que asumen las empresas que invierten en el país.
Así que yo diría que desde nuestro punto de vista creo que son los sectores donde hay que poner énfasis, ¿no? Álvaro, ¿podés ser un poco más específico, digamos, cómo va a ser la coordinación, digamos, del Sistema Nacional de Competitividad en términos de políticas que son transversales? En primer lugar, reiterar, el Sistema Nacional de Competitividad por el momento es un proyecto de ley. Lo que prevé la ley es que, antes me gustaría dejar claro un antecedente. Nosotros hoy en materias de políticas transversales, si uno va a la institucional pública, tiene 3 antecedentes. O sea, hay 3 gabinetes, uno de desarrollo productivo, otro de innovación y otro de comercio exterior. O sea, hemos mejorado la coordinación en materia al interior de los temas de innovación, la hemos mejorado al interior de los temas de comercio exterior y algo al interior de los temas productivos. Lo que claramente no hemos logrado, y es justamente un paso adelante, y lo que está pendiente es lograr la multidimensionalidad de eso, y por lo tanto que innovación, inserción internacional, temas productivos estén simultáneamente en coordinación y no en 3 gabinetes. Entonces, por eso, un primer paso para generar esa coordinación es sustituir esos 3 gabinetes por uno solo, pues en definitiva, además, los integrantes de esos gabinetes son muy similares. La mayor parte de sus integrantes están en los 3, hay otros que están en 2, y por lo tanto enfocarnos en un único gabinete, que sería un gabinete de competitividad, y adicionalmente a ese gabinete dotarlo de un instrumento permanente, que sea una secretaría que se encargue precisamente, o sea, identificar un responsable de lo que es la articulación y coordinación de estos temas, que trabaje no solo con los ministerios, sino que también trabaje con un conjunto de agencias que están especializadas en temas críticos en materia de competitividad y desarrollo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay 21, la Agencia Nacional de Desarrollo, INEFOP, en materia de capacitación, el INIA en materia de innovación, investigación agropecuaria, o sea, un conjunto de agencias donde podamos tener una visión más global y que, por lo tanto, poder, a partir de una mejor articulación y coordinación, encarar algunos temas que efectivamente hoy no estamos pudiendo encarar, en buena medida porque tampoco tienen un dueño, porque justamente los temas son cada vez más complejos y multidimensionales, y por lo tanto esa estructura que nosotros tenemos de agencias por temas quizás no es hoy la más adecuada si no le agregamos un fuerte mecanismo en materia de articulación. Entonces, en definitiva, es a nivel político un único gabinete sustituyendo a los 3 que existen actualmente, y después dotar a ese gabinete de una especie de brazo ejecutor para coordinar el proceso de implementación de las definiciones, que esté vinculado a su vez con el sistema de agencias que hemos ido creando en los últimos años. ¿Cómo ven la posibilidad, respecto a lo que decía Álvaro, de construir, digamos, del sector privado, o cómo pueden imaginarse la construcción del sector privado de un observatorio de competitividad que actúe como contraparte, digamos, del Sistema Nacional de Competitividad en el diálogo, ¿no? Estamos trabajando en algo de eso, inclusive cuando hablamos pedimos que el sector privado estuviera de alguna forma integrado en algunas de los organismos o de las mesas de trabajo del sistema de competitividad. Inclusive nos gustaría hasta legalmente, ¿no? Pero lamentablemente creo que nos han dicho que eso no es viable. Digo, lo importante sería, digamos, tratar de ayudar en la construcción y en todos los temas que nos atañen a todos. Lo decía hoy, digo, para nosotros es muy importante el tema, y más allá del día a día me parece un paso muy importante que el país está dando, y nos gustaría de alguna manera poder ayudar en eso. Desde mi punto de vista, como dije al inicio, creo que es de suma importancia, dado que la participación de ambos
tanto sea el sector público como el sector privado, es determinante para generar una visión. Difícilmente se pueda generar una estrategia bien orientada si no se comparte una visión. Y para esto creo que lo único que hace viable eso es el diálogo, y diálogo con participación, por supuesto, ¿no? Primero que comparto lo que ha sido manifestado. No estoy de acuerdo con una cosa que dijo Álvaro, que no es viable. O sea, yo entiendo que es perfectamente viable. Esto es un proyecto de ley, está en discusión en el Parlamento, entonces es posible que la ley aprobada contenga alguna referencia expresa a una conformación y un diálogo con el sector privado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que en este sistema, cuando uno va a través de las agencias, el sector privado en general tiene participación en todas. O sea, hay consejos consultivos o incluso integran los consejos de dirección de las agencias. Sin embargo, yo creo que el punto es que eso no es suficiente en la nueva configuración que nos estamos planteando, y por lo tanto tenemos que repensar y reformular esa participación del sector privado, no en el sentido de eliminar la que existe actualmente, sino agregarle otro tipo de participación donde podamos tener un diálogo público-privado también más a los niveles de definición y de articulación del sistema. Pero entiendo que no sea viable, sino que todavía es posible en el contexto de la ley. Pero aun cuando no estuviera previsto en la ley, hay una realidad que es insoslayable, y que la competitividad, en definitiva, es un tema de las empresas, y por lo tanto un sistema nacional de competitividad no va a poder ser de ningún modo simplemente algo del lado del sector público. O sea, está planteado como una articulación del lado del sector público, porque es necesario articular las políticas públicas en materia de competitividad, pero eso no se puede hacer si no es también en un diálogo y en un sistema más amplio que involucre también representatividad del sector privado. El tema no está cerrado. Siempre hemos dicho que, en particular las agencias que vamos a integrar a este sistema, obviamente que en la medida que mejoremos la coordinación vamos a ser instrumento más eficaz, eficiente de las definiciones que se tomen a nivel del gabinete, pero, reitero, si no somos una herramienta del sector privado, no tiene razón de ser, y para que eso así sea tenemos que coordinar y acordar las políticas. Como decía recién Álvaro, algunos de los institutos, el caso de Uruguay 21, tiene un consejo de dirección. Nosotros hemos planteado, ha sido un año complicado por varias razones, ni hablar la ley presupuestal, la instalación de gobierno, pero sobre todo desde el instituto la Expo Milán nos ha puesto en tensión, nos complicó bastante, pero la idea justamente que le hemos planteado en la ronda que hicimos inmediatamente que asumimos con todas las cámaras es la necesidad de que coordinar aún más del esfuerzo que hacemos permanentemente con el sector privado para la definición de las políticas. La voluntad de la universidad y en particular de este proyecto es colaborar con este tema. Las universidades en general tienen un rol para lograr, digamos, algún grado de neutralidad en el debate, poner información, poner datos, análisis. Estamos a disposición en lo que podamos colaborar, tanto para el sistema nacional como para el mundo empresarial, o para esa coordinación que naturalmente se va a dar en poder aportar, digamos, en este terreno u otro. Así que estamos también a disposición de escuchar ideas, sugerencias que puedan ser canalizadas en un trabajo académico. Así que muchas gracias a los cuatro por su versión y gracias a todos ustedes.